leer historia, por eso es que es importante. Miren, tenemos que conocer nuestra historia, cómo funciona. Luis Turcios Lima, Lima y John Sosa son esos que se rebelaron y trataban de votar a Idígoras Fuentes, son los que conformaron el grupo subversivo que se dio aquí en Guatemala. Ellos son los que iniciaron, son militares los que iniciaron el movimiento revolucionario o el movimiento guerrillero, mejor la palabra, en contra de las autoridades militares, y el cual se alargó durante 36 años. Que no se les olvide el nombre de estas dos personas. Estamos hablando de Luis Turcios Lima y Luis Trejo Esquivel y el capitán Marco Antonio John Sosa, ¿sí? Esos tres son los que dan inicio al movimiento guerrillero aquí en Guatemala. No se les olvide, pregunta examen. El objetivo de derrocar al gobierno era, desde luego, manifiesto. Sin embargo, ningún otro cuerpo militar de la capital se sumó a la rebelión. Por su lado, la dirigencia de los partidos, incluyendo los de tendencia revolucionaria, revelaban desorientación. Para Idígoras Fuentes y los altos jefes militares, el alzamiento era peligroso, porque ni modo, podían captar más gente militar y poderlo derrocar. Además, eso ponía en riesgo para la estabilidad del gobierno, y por la otra, el riesgo de suspender o terminar abruptamente el entrenamiento y apoyo a los cubanos anticastristas antes de triunfar el alzamiento. Entonces, viene este señor, Idígoras Fuentes, se acusó a los oficiales arrestados y a civiles del PGT, por el Partido Guatemalteco, del Partido Unión Revolucionaria, y algunos elementos del PR, que desde hacía tiempo habían venido conspirando para derrocarlo. Procedió por una parte a atacar a los alzados, primero en Zacapa, luego en Puerto Barrios, poniendo al frente, ahí miren, es algo valiente este tipo, por lo menos, él se puso al frente de las tropas para ir a atacar a los levantados en armas, para ir a derrocarlos. También, como habían militares aquí en Guatemala, de los que eran anticastristas, pues le ofrecieron ayuda para poder atacar y resolver eso. ¿Y cómo se llama? Entonces, las acciones del ejército y la colaboración de esas fuerzas anticastristas produjeron el éxito esperado, y la rebelión fue sofocada. Entonces, muchos militares salen huyendo, y incluyendo otros fueron arrestados, otros muertos, me imagino. Y los oficiales John Sosa, Turcios Lima y de León Trejo al frente de un contingente de soldados que lograron escaparse. Nace con ellos el movimiento guerrillero en Guatemala, que emularía el movimiento dirigido por Fidel Castro y el Che Guevara en la Sierra Maestra de Cuba. Lo irónico de la situación es que dos de los oficiales, o sea, John Sosa y Turcios Lima, habían sido entrenados en Panamá en guerra de guerrillas, o sea que los tipos estaban bien preparados y se supieron esconder en la Sierra de las Minas y no los podían atacar. Y con el tiempo, pues ellos empezaron a jalarse gente que acuerpara su movimiento, y más que todo basados en las injusticias sociales que se venían dando y la explotación del pueblo. Por eso, desde que vimos que durante el conflicto armado hubo mucho campesino que estuvo adherido a ese movimiento, pero realmente porque buscaban tal vez, al derrocar al gobierno, buscaban que, tomando el poder, pues se diera la justicia social que desde tiempos de la invasión española de Guatemala no existía. Bueno, entonces, como él tenía miedo que siguieran atacándolo, entonces viene Idígoras Fuentes y va con los gringos y les dice: miren, señores, apúrense, pues, hagamos la invasión a Cuba, ¿eh? Entonces, porque la presencia cubana en Guatemala comenzaba a generar problemas internos, y no digamos los que se iban a dar después entre Cuba y con el gobierno guatemalteco, porque ante la permisibilidad de que hubieran cubanos anticastristas entrenando aquí en Guatemala. Ok, la invasión entró en su etapa final y se ejecutó el 15 de abril de 1961.
estando en ese momento de presidente John Fitzgerald Kennedy. Y como sucede, como se sabe, la invasión a la Bahía de Cochinos fracasó, colocando al gobierno de Guatemala en una situación incómoda y además vulnerable frente a Cuba. Yo no sé si ustedes ya vieron la película de JFK, John F. Kennedy, JFK se llama en inglés. ¿No la han visto? Ahí se refiere la película, la trama de la muerte de John Kennedy y tratan de establecer las causas de su muerte. O sea, ¿qué fue lo que causó? Y dentro de esas estaba que había sido un movimiento de anticastristas que crearon el atentado para matarlo en virtud de que él al final, a medio camino de la invasión de la Bahía de Cochinos, o sea, cuando ya habían desembarcado gentes en Cuba y estaban supuestamente en camino más barcos, se arrepintió y dicen que él decidió que se regresaran. Y por supuesto el movimiento fracasó porque ya no tuvieron todo el apoyo posible y se tuvieron que regresar. Y eso fue una de las cóleras que dio lugar a que lo mataran, según cuenta la película. Pues, o sea, son una de las tantas teorías que existen al respecto del asesinato de este presidente norteamericano. Entonces, en virtud de esa situación y de que el gobierno de Cuba no quedó en buenas mieles con Guatemala, los guerrilleros guatemaltecos se fueron a buscar a los cubanos en busca de solidaridad y apoyo material para su causa. En el ínterin en Guatemala asumía el ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Zurdia, conocido por su vocación anticomunista y su tendencia a las variantes dictatoriales, que raro, y su administración en el caudillo de España y su admiración por el caudillo de España, general Francisco Franco, que es uno de los que tomó Cuba y derrocó la monarquía en ese momento. No la derrocó, sino la quitó mientras él estuvo gobernando España. Y recuérdense que también tuvo un poco de participación durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya tenemos ahora a alguien más que está en contraposición y que es este señor, coronel Enrique Peralta Zurdia, que no tenemos que perdernos el nombre de él. Entonces, Cuba le brindó colaboración y ayuda material a los movimientos guerrilleros guatemaltecos, por lo que el ejército guatemalteco mantuvo un dedo acusador sobre el régimen cubano durante todo ese tiempo. Pero ¿qué podía hacer Guatemala frente a Cuba si el otro tenía, posibilidades armamentistas en contra de Guatemala, porque recibían armamentos de los grupos del bloque soviético? Incluso creo que hubo y llegó a meterse en Cuba, creo que habían misiles que se fueron a instaurar ahí, y eso fue durante toda la época de la Guerra Fría. El gobierno de Diego Ordaz no tenía apoyo militar, derivado de los alzamientos militares que tuvo en Cobán el 13 de noviembre, así como la disolución violenta en el 59 de una manifestación encabezada por los maestros, quienes demandaban el restablecimiento de las prestaciones adquiridas durante la época revolucionaria. O sea que él ya empezó a reprimir al pueblo con esas sus situaciones. Ya vimos que él tenía una situación también que era su pensamiento dictatorial. A pesar de que buscaba otras circunstancias, que supuestamente él iba a pregonar la paz en la ciudad para que ya se le perdiera miedo a los esquemas militares. Sin embargo, realizó esa disolución de esa manifestación. Por supuesto, me imagino que haber llevado la muerte de varias personas. Después, los dirigentes máximos, Mario Méndez Montenegro, que iba a ser candidato presidencial, Mario Sandoval Alarcón, que fue candidato presidencial aquí en Guatemala como 2 o 3 veces en los años 80, así como el doctor Salvador Hernández Villalobos y René de León Schlotter, que también fue candidato vicepresidencial por parte de la Democracia Cristiana en los años 80, cuando estuvo Vinicio. No tenían entre sí fuertes resistencias para provocar problemas. Al momento de sentarse a la mesa, se sentaron a negociar y
trataron de unir, armar un frente unido, los tres partidos. Entonces, estos pactaron entre ellos defensa en común de cualquier ataque del régimen, no apoyar al régimen que altere la estabilidad del país, el sostenimiento de un nuevo régimen donde puedan participar los tres partidos, el respeto a la Constitución y la restauración ante cualquier ataque que reciba, y luchar contra el comunismo y participar en las elecciones como un candidato común o individual por cada partido. Esos fueron los acuerdos que llegaron a tener estos tres partidos, el PR, MLN y la Democracia Cristiana. Dentro de la tensión política se encontraba la posibilidad de retorno. Ese fue uno de los, y eso es un problema que eso sí lo tenemos, que es bien importante. Existía la posibilidad de retorno del expresidente Juan José Arévalo Bermejo de Guatemala como candidato presidencial para las elecciones de 1900. Hoy, no fue la fecha, pero ahorita que él iba a ser candidato presidencial nuevamente, es decir, iba a venir por un segundo mando. Y eso definitivamente causó un furor dentro del sector empresarial y en la oficialidad anticomunista del ejército, porque a Arévalo lo tenían catalogado como una persona comunista, cuando ya vimos durante lo que estuvimos estudiando de que él no tenía intenciones de expropiar tierras, ni mucho menos de entregar el país a manos soviéticas. Entonces, había mucho descontento en el país, hubo protestas estudiantiles, paros constantes en el servicio de transporte urbano, simultáneamente surgió un nuevo brote de guerrilla en Concoa, departamento de Baja Verapaz, bajo la dirección del coronel ingeniero Carlos Paz Tejada, quien había sido jefe de las Fuerzas Armadas durante el tiempo de Jacobo Barbenz, pero este fracasó al ser denunciado por los campesinos del área. Unos huyeron, otros murieron y hubo varios prisioneros, dentro de los cuales estaba Rodrigo Asturias, que es el hijo de Miguel Ángel Asturias. Sí saben quién es Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Quien luego actuó como comandante guerrillero de la Organización del Pueblo en Armas, ORPA, que fueron junto con el PGT, con las FARC y todo eso, formaron la URNG más adelante. Hubo tanto repudio frente a Dígoras Fuentes que en una de las sublevaciones que hubo, algunos miembros de la Fuerza Aérea llegaron al extremo de ametrallar la residencia presidencial conocido como la Casa Crema, situada en la Avenida de la Reforma. Ok, el descontento popular aumentó debido al fraude de las elecciones a diputados. Los jóvenes se organizaron, antes no eran las votaciones, no eran de diputados y alcaldes, sino como que se venían haciendo de manera separada. Entonces se dio inicio a las elecciones de diputados, pero se denunció que hubo fraude, ¿sí? Entonces los jóvenes se organizaron en varios frentes, especialmente el Frente Unido Estudiantil Guatemalteco, FUEGO, que reunía estudiantes de secundaria, y la Asociación de Estudiantes Universitarios, la AEU, que hoy está ausente dentro de los problemas sociales que se están dando actualmente aquí en Guatemala. Los disturbios abarcaron toda la capital, los estudiantes se enfrentaron a pedradas contra la policía, 3 estudiantes fueron asesinados, y se llegó a solicitar la renuncia del presidente cuando el ejército asesinó a un grupo de estudiantes frente a la puerta de la Facultad de Derecho de la universidad. Creo que viene siendo lo mismo. Y resulta que Dígoras Fuentes llegó a donde estaban velando los estudiantes y lo sacaron los estudiantes, y posteriormente le fueron a pedir la renuncia de manera, por decirlo así, a grito pelado, y entonces encontró eco en los demás sectores. Entonces ya el conflicto social, él ya no gozaba de popularidad aquí en Guatemala, y en ese entonces, pues como estaba todo de moda siempre los golpes de Estado, él estaba en esa situación. Entonces estaba en un desequilibrio que lo llevó a él a militarizar los servicios públicos, restringió los derechos constitucionales de los guatemaltecos y cambió a todos los cargos de su gabinete. Y
los candidatos de la coalición tripartita experimentaron en ese momento, tuvieron un revés en las elecciones municipales que fueron ganadas por el periodista Francisco Montenegro Sierra, postulado por un comité cívico. O sea, el MLN, la DC y el PR pusieron su candidato, el cual no ganó, y ganó Francisco Montenegro Sierra. Entonces estaba viendo que apoyo por parte del pueblo hacia el régimen militar gobernante de ese momento no había. Entonces, el futuro, ya venían las elecciones y todo apuntaba a que iba a ganar otra vez Arévalo Bermejo. Y Dígoras, bueno, y aquí hubo un punto bien importante. Las personas o los grupos de Arévalo Bermejo nunca se pusieron a participar en las protestas ni actuaron en contra del gobierno. Y eso le causó una simpatía por Dígoras. Entonces, ya estaba dando la anuencia para que él participara sin ningún tipo de problema. O sea, iba a recibir el apoyo para que pudiera participar como presidente. Entonces, pero como el ministro de la Defensa, que era el coronel Enrique Peralta Zurdia, emitió con el beneplácito del gobierno estadounidense un comunicado en el que desautorizó, imagínense que ya se estaba sublevando, desautorizó al presidente, declarando que no se iba a permitir el regreso de un personaje alguno que hubiera participado directa o indirectamente en la muerte del mayor Francisco Javier Arana. A eso se le comunicado, se le denominó el veto del ejército. Peralta Zurdia, siempre a través de lo militar, empezó a cuestionar sus decisiones. Peralta Zurdia empezó a cuestionar las decisiones de Dígoras por permitir el regreso de Arévalo, quien debía responder, porque él mandó a preguntarle que por qué, si era comunista o no, y explicaba las causas por las cuales nunca se investigó la muerte de Francisco Javier Arana, las cuales fueron respondidas por el candidato Arévalo Bermejo. Sin embargo, sabían que si Arévalo Bermejo regresaba a Guatemala como candidato presidencial, iba a volver a ser presidente. Y entonces, supuestamente, iba a representar para muchos el retorno del comunismo. Y este punto es bien importante, porque él ya estaba fomentando entre toda la población de que existía que iba a regresar el comunismo, y por supuesto quienes estaban opuestos más que todo era el sector empresarial, los que tenían dinero. Entonces ellos empezaron a crear situaciones de que el arevalismo y el castrismo era lo mismo, ¿no? O sea, estábamos hablando de comunismo, ¿no? Entonces, y también Peralta Zurdia dijo de que como Arévalo anunció de que iba a ingresar a Guatemala el 30 de marzo de 1963, Peralta Zurdia dijo que si él entraba iba a ser capturado, y ¿cómo se llama? Y lo iban a agarrar sin ningún tipo de miramiento ni cortesía. Y Dígoras le dijo, mira, Arévalo, ¿sabes qué? Mejor no te vengas, faltan 7 meses todavía para la elección presidencial, no en 3. Pero sin embargo, el sábado 30 de marzo se anuncia que con José Arévalo ingresó a Guatemala, pues había salido de México el 27 de marzo. En una avioneta, arribando al aeropuerto La Helvetia, en Retaulé, que era de Alejos Arzú. Y entonces se entera el día viernes 29, fue una conferencia de prensa a los periodistas guatemaltecos y extranjeros. Y entonces Peralta Zurdia, al darse cuenta de esa situación, al día siguiente, 30 de marzo, convocó a una junta de comandantes, donde se decidió dar el golpe de Estado al señor Dígoras Fuentes. Entonces él se encontraba en su casa, en la Guardia de Honor, lo rodearon y lo obligaron a renunciar. A él lo acompañan un coronel, Juan de Dios Aguilar de León, y acompañado de otros oficiales, le hablan al presidente, le dicen, miren, mejor ríndase, y lo sacan de ahí y se lo llevan al aeropuerto y lo dirigen a donde él sale de Guatemala y donde se va a Nicaragua.
Por lo tanto, el ministro de la Defensa, que había jurado lealtad al presidente, frustraba otra transición democrática, abriendo como ello el trágico capítulo de un nuevo gobierno de facto, que traía ya, dentro de lo adicional a eso, un movimiento guerrillero en crecimiento. Entonces, ahí se acaba el gobierno de Dígoras Fuentes, con un golpe de Estado militar, donde no muere, pero también se evita de que participe en las elecciones, ¿cómo se llama? Juan José Arévalo Bermejo, quien definitivamente, por lo considerado acá, iba a ser el nuevo presidente otra vez de Guatemala. Bueno, entramos ya con Enrique Peralta Zurdia. El golpe dado en 1963 no fue un simple cuartelazo, señala, sino una medida estructural para prevenir un cambio de régimen. Recuerde que iba de un régimen militar y íbamos a volver a un régimen civil y gobernado por una de, ¿cómo se llama? Por Arévalo Bermejo, que en ese momento tal vez hubiera podido tener el apoyo del gobierno estadounidense, porque era de carácter democrático el país que estaba, a pesar de que después fue muerto John Kennedy. Luego dice de que Enrique Peralta Zurdia fue nombrado como jefe de Estado con la venia de la jerarquía oficial, militar, por supuesto, dio lugar al asalto de partidos políticos, a los domicilios privados de quienes se consideraban sospechosos, a los sindicatos, se despidió a empleados de diversos trabajos, eliminó la autonomía municipal, se removió el Congreso y los jueces, provocando la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema. Mientras tanto, antes de la misión militar estadounidense en Guatemala, había recibido órdenes a fin de que el ejército de Guatemala se transformara en una fuerza efectiva antiguerrillera. Entonces, ya vemos acá de que con esos actos que él realizó, no era un jefe, primero que todo porque no llegó por elecciones, y segundo, se volvió un nuevo dictador en el gobierno guatemalteco, en el estado guatemalteco. La guerrilla, por su lado, logró un avance relativo y llegó a tener alrededor de 500 elementos en armas. O sea, Estados Unidos le otorgó comida al ejército para que se ganara la población rural de Oriente a través de una acción cívica, tratando de ellos de una manera de ganarse a la gente por el lado amable, por decirlo así, para que los apoyaran en contra de la guerrilla. La guerrilla en esos momentos todavía estaba lejos de las zonas de producción y por lo tanto no se afectaban, y la cual aumentó al unirse a la exportación el azúcar y algodón y carne, a la del café y el banano. Como vemos, siempre todavía andaba gente en las industrias que eran o de alta tecnología o eran fantasmas. ¿Qué quiere decir esto? Las industrias de alta tecnología no producían nada aquí en Guatemala, ¿sí? Sino lo que hacían es que lo producían fuera y aquí solo lo venían a envasar. Lo que generó que era siendo un mecanismo sencillo para evadir los impuestos a la importación. Las pérdidas fiscales eran importantes y generó un modesto crecimiento del desarrollo capitalista. En el altiplano, los miembros, cuando me refiero a fantasmas, es de que no habían trabajadores, o sea, nadie producía nada, no había gente trabajando para producir, entonces eran empresas gigantes, pero no tenían esos trabajadores, sino que hacían es que producían todo fuera del país y aquí solo lo venían a envasar. Bueno, entonces eso generó muchas pérdidas fiscales y por supuesto aún así todavía generó un desarrollo capitalista. En el altiplano los miembros se habían forzados a migrar año con año en busca de un salario, dado lo reducido de sus tierras. O sea, los campesinados siempre seguían siendo explotados, seguían siendo marginados de la producción.
y por ende sus ingresos, y por ende eso afectaba a sus ingresos. Las masas campesinas ya tampoco tenían comités agrarios a quien acudir para pedir tierra o partidos políticos para pedir ayuda. Todos ellos estaban discriminados. Pero quienes empiezan a ayudar un poquito son los sacerdotes extranjeros. El campesino indígena se iba volviendo un proletariado rural que tuvo que ser campesino para desempeñar una tarea proletaria en las grandes haciendas de agroexportación. El crecimiento demográfico aceleraba las migraciones rurales. Los ladinos de oriente y centro del país se orientaron hacia la costa atlántica y al Pacífico, y en menor escala a la ciudad. El altiplano indígena también buscó irse a la costa sur. La agricultura en términos generales había decaído y los años venideros serían de auge y la costa sur sería el motor novedoso en el capitalismo del agro. Ello causó una concentración de tierras de los terratenientes, ¿no? Y la expropiación de grandes finqueros sobre los pequeños que no podían competir con ellos. La economía campesina se mantuvo a niveles de sobrevivencia gracias a que podían producir fertilizantes comercializaban con fertilizantes. Entre los trabajadores permanentes de ciertas fincas solo existían pocos sindicatos rurales. La guerrilla se había consolidado en el oriente y ensayaba un enlace con el campesino de esa región, pero este se repliega en favor del ejército. La ayuda militar de los Estados Unidos que había llegado, pero la guerrilla también seguía existiendo, o sea, no tuvo mayor efecto el apoyo militar estadounidense. Se dan fricciones entre la embajada estadounidense y el gobierno militar porque los señores militares de acá de Guatemala no querían que dentro del ataque a las contrainsurgencias, ataques a los insurgentes, participaran ellos, que tenían que ser propios de los militares guatemaltecos los que tenían que ver esa situación. Derivado de eso, Peralta Zurdia fue tildado de incapaz como estratega militar y como entorpecedor de la ayuda económica condicionada ofrecida por la institución financiera de ese país. Entonces ya empiezan los problemas para este señor ya de apoyo de su propio ejército. En respuesta a muchas situaciones, a esa situación, Peralta Zurdia empieza a crear grupos paramilitares. El sector privado se complace con el gobierno de Peralta Zurdia y aprovecha para redactar una nueva serie de códigos para adecuar las normas civiles y comerciales a las nuevas necesidades de desarrollo económico. Esa parte fue buena, pues a pesar de que lo hacían a favor de ellos, pero también estaban generar ingresos y producción para el país. Se estableció una nueva constituyente para redactar una nueva constitución con el apoyo del Partido Revolucionario y del Movimiento de Liberación Nacional. Y se hace también una nueva ley electoral restringiendo la participación política. A nivel externo, dice, las acusaciones contra el gobierno militar provinieron por razones que iban desde la ilegitimidad del mismo, o sea, porque había sido a causa de un golpe de Estado, hasta la violación de los derechos humanos. Se realizó también un censo nacional, ya ven que él había cerrado, había disuelto el Congreso, la Corte Suprema, él tomó el poder, fue represivo, entonces, por supuesto, estaba vulnerando los derechos humanos de todas las personas. Y se estableció un censo nacional que revela que en el agro el mantenimiento se mantiene una estructura puramente arcaica. La iglesia también esa ya había tenido ciertos cambios en su función, había realizado un censo previo en la que determinó la condición miserable del campesino, que estaba en una situación cerca de los campos de concentración, así tipo nazi. Pero la respuesta del gobierno es la que... Entonces, ¿qué hace el gobierno? Crea una policía militar ambulante al servicio de los terratenientes. Y para fuentes de inteligencia, el establecimiento de comisionados militares, que esos duraron hasta la época militar, en la época de Ríos Montt, en zonas con presencia guerrillera. Así también decidió establecer más bases militares en todas las regiones del país a fin de detectar y contrarrestar la presencia insurgente. O sea que el tipo no estaba en función de apoyo social, sino lo que buscaban y su ímpetu era más que todo destruir
al movimiento guerrillero que estaba en Guatemala y que tenía mucha fuerza por apoyo que podía haber tenido de muchos lados, entre los cuales podemos decir que era Cuba. Aún así, la insurgencia resurge, entre ellos el Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT, de ideología comunista. También dio lugar a las primeras Fuerzas Armadas Rebeldes, que eran las FARC, en las que militaron principalmente en las jornadas de marzo y abril del 62 y el movimiento 13 de noviembre, y cuadros de Juventud Patriótica del Trabajo. Que estaban impacientes porque el Partido Guatemalteco del Trabajo no lanzaba su lucha armada en contra del gobierno. Paulatinamente la guerrilla se concentró en zonas de la Sierra de las Minas, aprovechando la experiencia de Marco Antonio John Sosa y Luis Turcios Lima, veteranos del alzamiento contra Idígoras. La guerrilla mostró capacidad para realizar acciones de sabotaje y secuestros, ataques a las Fuerzas Armadas. El gobierno militar también demostró lo que era capaz para enfrentar la insurgencia. Y una de las acciones más violentas fue haber capturado con un grupo de dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo para luego desaparecerlos, ¿verdad? Fueron asesinados. Se rumoró que los militares comunistas habían lanzado a esta gente al mar desde un avión. Como habíamos visto, él convocó una Asamblea Nacional Constituyente para generar una nueva constitución. Y entonces se da esta Constitución Política de 1965, que viene a sustituir a la Constitución de 1956. Esta Constitución, dentro de las características básicas que tenemos, es que esta Constitución reiteraba el carácter anticomunista. Por cierto, yo tengo por acá en mis archivos, tengo una Constitución del año 1965 y prohíbe grupos de carácter comunista aquí en Guatemala. Entonces, por eso es que se los puedo decir con propiedad. Y supuestamente vino a ser la peor carta magna que ha tenido el país. En términos de relación Estado-Iglesia, se cometieron fallas como la de dar por terminado el carácter laico de la educación, lo cual fortaleció el papel de la Iglesia Católica. En el aspecto económico, a pesar de impulsar un sistema de producción capitalista, reconoce la función social de la propiedad. O sea, ya no solo estaba hablando de cómo redistribuir propiedades, ¿verdad? Se creó la figura del vicepresidente. Imagínense que ¿cómo se llama? Se creó la figura del vicepresidente, o sea que en aquellos entonces no existía esa figura, sino es hasta la de 65, con la función de presidir un consejo de Estado con funciones asesoras y representación sectorial. Se le otorgó la ciudadanía plena a la mujer al permitirse el derecho de sufragio sin importar si era analfabeta o no. Se recuerdan que en el 56 se permitió que votara la mujer, pero no la analfabeta. En lo que refiere a los partidos políticos, estos fueron reprimidos de una... Creo que ahora sí vamos a la misma, si no me Ok, no, ahí estamos. En cuanto a los partidos políticos, estos fueron reprimidos de la actividad pública. Peralta Zurdia, junto con otros militares, fundó el Partido Institucional Democrático, el PID. El PID también estuvo vigente hasta por los años, el MLN, el PID y el PR y todos ellos, creo que estuvieron vigentes hasta el año 90, si no estoy mal, cuando ya desaparecieron. Ya con la época de Vinicio Cerezo o la de Serrano Elías fue que ya desaparecieron para no llegar a sus integrantes al voto. El PID era una mazorca de elote que se estaba abriendo, cuya función era garantizar a los militares un medio que le permitiera controlar las elecciones presidenciales y eventualmente participar como candidatos. El PID se alió con el MLN para impulsar un candidato militar que generó el rompimiento de la alianza de la DC. Y el PID y el MLN tenían su sede. Yo sí me recuerdo bien que estaba sobre la 11 Avenida y Segunda Calle de la Zona 1, allá por el segundo cuerpo de la Policía Nacional, que hoy es la Comisaría 11. Entonces, como les digo, yo ya viví esa parte y me recuerdo de todas las circunstancias y ellos participaron.
el candidato que pusieron estos del MLN fue a Mario Alarcón Sandoval, al que le decían el Mico Sandoval, porque él tuvo un problema de garganta, no sé si lo operaron o por un balazo, no sé qué fue lo que le pasó, que el tipo ya no hablaba bien, hablaba así como que era ronco. Entonces, no como Portillo, pero sí era algo que a él no se le comprendía bien, por eso le decían el Mico Sandoval. Bueno, el PR propuso a su candidato, que fue el abogado Julio César Méndez Montenegro, y con su vicepresidente Clemente Marroquín Rojas, que era el director del diario La Hora, y creo que todavía ahora es el hijo el que sigue, tal, quienes por ser civiles y sin tener nexos militares generaron la expectativa de la primavera de 1944 al 54. Entonces, aquí termina el gobierno de este señor, que él sí terminó normal, pues, porque fue a través de una elección que él le tuvo que entregar el poder. ¿Sí? Entonces, pero ya sin la sombra de Arévalo Bermejo. Bueno, entonces viene el gobierno ya de Julio César Méndez Montenegro y creo que aquí la vamos a dejar por hoy, ¿sí? ¿Alguna duda, comentario que tengan que hacer? ¿No hay? Bueno, en virtud de que no hay participación, entonces damos por terminada la clase y nos miramos el próximo lunes. Tengan feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado. Se cuidan. Buenas noches, Lick.